Buenas tardes, profesor. Buenas tardes, compañeros. El día de hoy a mi grupo nos ha tocado exponer la primera lectura titulada como Exploraciones en otra modernidad, de la migración a la plebe urbana, de Carlos Franco. Mi grupo está conformado por quien les habla: Piero Rojas, Daniela Lee, Alessandra Bravo, Sebastián Ortega y Enrique Romoli. Siguiente, por favor. En primera instancia de que actualmente existen dos proyectos de modernidad que se enfrentan en la conciencia colectiva y la preferencia política. Uno de ellos es llamado como el Proyecto Democrático Liberal y Privatista, conformado por el sector de la clase media hacia adelante, y el otro como el Proyecto Democrático Nacional y Popular, conformado básicamente por el sector de la pobreza. Carlos Franco también nos menciona que estos dos proyectos, muy aparte de tener sus propias diferencias, comparten un aire familiar, y esto quiere decir que a pesar de tener sus notables desigualdades en cuanto a las propuestas de desarrollo, propuestas económicas, la construcción de la democracia, el sentido de la cultura nacional y de las decisiones del Perú con la economía y el poder internacionales, ambos proyectos conviven. Podría decirse que los dos sectores tienen un término de relación amigable, pero no tanto como de manera junta, sino más bien como de una manera coexistente, ya que no están en un constante enfrentamiento ni mucho menos en rivalidad continua, porque no sucede así. Y esto se debe a que ambos sectores están afectados por la modernidad, pero cada uno a su propia manera. De forma reflexiva, este autor también se llega a formular algunas preguntas relacionadas a estos dos proyectos, de las cuales ni él mismo se ha podido responder debido a que no cuenta con los conocimientos necesarios. Pero en esta parte trata de explorar los procesos, grupos y tendencias sociales abiertas en la sociedad peruana a lo largo de las últimas décadas, en los que se podría encarnar la posibilidad de otra posible modernidad. Otro dato que nos plantea Franco es la referencia de la migración como un acto o proceso, entre comillas, y es que trata de señalar que es difícil precisar en qué momento y en qué condiciones de nuestra historia se define este concepto. Como dije anteriormente, ni él mismo puede responder a sus interrogantes, ya que si fuéramos al marco de la definición de la palabra migrar, se nos plantearían muchos otros problemas existenciales históricos. Esto se debe a que al presentarse el concepto de la migración de una manera no convencional, el autor trata de explorar e impresionar a nuestro público lector. Este autor también nos resalta que la migración iniciada en los años 50 es un proceso fundamental, ya que la mayoría de la gente que emigró en ese entonces fueron las comunidades campesinas y las familias de siervos situadas en las provincias más pobres de nuestro país. Siguiente diapositiva, por favor. También porque en ese entonces no solo se trataba de arribar a la ciudad de Lima, sino también hacia las capitales o zonas centrales tanto de la sierra como de la selva. Y como último argumento de la importancia del proceso migratorio en los años 50 es que por aquella época se notó una masiva población desplazándose desde el campo y los Andes hacia Lima y las sedes urbanas del país, y esto involucró a millones de peruanos durante el curso de 2 o 3 décadas más o menos. Siguiente diapositiva, por favor. Este autor también nos trata de explicar las causas de la ruptura de la sociedad rural como dos tipos de hipótesis. Una de ellas como un efecto del poder atractivo de Lima y la otra como el conflicto entre el crecimiento demográfico y la población andina. De igual manera, Carlos Franco, por medio de la subjetividad y por distintos motivos, trata de explicarnos que por cualquier razón que hayan tenido la masiva población de campesinos que emigraron a la ciudad, es que en esas épocas fueron sus propias decisiones y que a nosotros no solo nos queda ponernos en su lugar y contexto, y pues basarnos en que las migraciones son un proceso fundamental de la ruptura de la sociedad rural, las cuales han ido fundando una nueva modernidad en nuestra sociedad. Ahora les paso con mi compañera que continuará con la exposición. Bueno, yo soy Alessandra Bravo y voy a hablar sobre el cambio de la noción del tiempo. Según Franco, la migración cambió radicalmente la relación de los peruanos con su territorio. No es casual en ese sentido que la narrativa literaria de los indigenistas, eh, pero no solo ellos y sus crónicas periodísticas de la época, incluyeron frecuentes referencias acerca sobre la vastedad del horizonte, la lejanía de las distancias, la soledad de los caminos, el aislamiento de los caseríos. A través de estas expresiones, ellos trataban de expresar el panteísmo. El panteísmo se define como la creencia de que el universo en su totalidad es el único Dios. También se muestra una fascinación por los abismos y las alturas y una secreta reverencia por el territorio exterior. Siguiente diapositiva, por favor.
La migración contribuyó a cancelar esa relación que había, al producir un gran cambio en los desplazamientos y emplazamiento de los peruanos. También se modificó la percepción espacial del Perú en los migrantes y se comenzó a disolver su secreta filosofía panteísta y animista. Siguiente diapositiva, por favor. Bueno, con respecto al cambio de la noción del tiempo, cuando el espacio comienza a cambiar, el tiempo se sustrajo de su asociación eterna con la naturaleza y se reinstala en su movimiento migratorio. En ese sentido, del mismo modo que comenzó a modificarse la noción del espacio, también se comenzó a modificar la noción del tiempo. La migración que hizo que el espacio, hizo del espacio un escenario de un movimiento de multitudes, contribuyó al reordenamiento subjetivo del tiempo y su revaloración bajo la unidad de medida de las actividades realizables en su transcurso. Es decir, que cuando una persona vive lejos de la ciudad, en el campo, por ejemplo, se dice que el tiempo pasa más lento, porque la vida ahí es más tranquila y calmada, mientras que en la ciudad se dice que el tiempo se pasa más rápido, ya que la vida ahí es más acelerada y apurada. Siguiente diapositiva, por favor. Con respecto al cambio de orientaciones psicológico-conductuales, el cambio del espacio y el tiempo tuvo profundas consecuencias en los valores, actitudes y motivaciones de los migrantes, también en sus estilos cognitivos, operaciones intelectuales y en la orientación de sus estrategias conductuales. La presencia de los migrantes en Lima creó las condiciones sociales para la diferenciación de la psicología social, el psicoanálisis cultural y la psiquiatría comunitaria de sus disciplinas matrices, y que se crearon como especialidades académicas en la confrontación con el mundo de la migración. Es en esta misma confrontación en la que se originan no solo disciplinas nuevas, sino también nuevos temas, conceptos, hipótesis, etc. Y esto lo podemos ver en las temáticas de los clubes provincianos de Manguín, la tesis sobre la cholificación de Quijano, el síndrome de desadaptación de migrante de Seguín, etc. Los cambios valorativos, psicológicos y conductuales se deben más a las experiencias que la migración causa en los peruanos. Con experiencia nos referimos al conjunto de esas experiencias vinculadas a la vida urbana y a los desafíos que ésta trae. Ahora les paso con mi compañera Daniel. Bueno, soy Daniela Lee y ahora hablaremos de la confirmación del sentido por sus consecuencias. Aquí el autor nos habla de los notorios cambios del Perú en los últimos 40 años, como lo fue la urbanización, la economía informal, la cultura chola y la organización popular, alterando el modo de reproducción y autogeneración de la sociedad peruana. Estos cambios se asocian con la migración, interpretándola como la otra modernidad en el país. Esta se basa en 5 criterios, como su carácter de ruptura de la sociedad rural, liberación del determinismo de la tradición, construcción de un nuevo sentido del espacio-tiempo, cambios de orientaciones de valor, patrones conductuales y estilos culturales, y capacidad de coproducir los procesos de urbanización, la economía informal, la cultura chola y la organización popular. Luego también nos habla de la migración a la plebe urbana, entre nuevas dudas e intuiciones. Bueno, aquí nos señala la migración como fundadora de la otra modernidad en el Perú, produciendo un sujeto moderno. La migración conduce a la plebe urbana, así este migrante se transforma en poblador urbano, productor informal, cholo emergente, organizador popular y ciudadano político. Estas posiciones se produjeron con las formas a través de los migrantes se transformaban a sí mismos y se adaptaban a la modernización. De esta manera, transfiguraron ciudades como Chimbote, Tumbes, Huancayo, Puno y Tacna, llegando a construir más viviendas y urbanizaciones que el Estado y generando un vasto universo de organizaciones. Por último, estuvieron en el origen del periodo más intenso de la movilidad social en el país, o sea, entre los años 50 y 70, modificando el mapa cultural con su autoconversión de indios a cholos y compitiendo con la cultura importada por las clases altas y medias. Por último, si hablamos de la estrategia cultural, la mirada académica y pública se centró en el registro numérico de sus logros, su capital, resistencias legales, institucionales o sociales. Sin embargo, la atención se desplazó a los rasgos de la estrategia productora de estas innovaciones institucionales y organizativas, revelando un conjunto de constantes conductuales con características como la organización de una red de recibimiento y apoyo, una red organizativa en las ciudades de llegada con las comunidades, desarrollo de la moral basada en el esfuerzo, ahorro y progreso, una meta mínima de actividades, una combinación de los intereses familiares y colectivos, además de un estilo político con el propósito de ampliar sus recursos, poder e influencia. Bueno, ahora les paso con mi compañero Sebastián Ortega.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Yo soy Sebastián Ortega y hablaré en primer lugar acerca de la institucionalidad plebeya y institucionalidad modernizada. ¿Qué quiere decir esto? Que al ver cómo funcionaba la economía de estos migrantes que se desarrollaron que empezó en una ola muy grande desde los años 50, cómo se desarrollaba la economía. En primer lugar, podemos ver en el cuadro esta mecánica. Primero intentan integrarse y no encuentran espacio entre las empresas formales, los gremios empresariales. Y a partir de esto, estos mismos crean un propio espacio en los márgenes del territorio ocupado para luego entachar la institucionalidad de todas las empresas modernizadas y así mejorar la economía, para finalmente desarrollar una identidad cultural y organizativa distinta. Con esto no quiero decir exactamente de que la empresa informal trata de dar una respuesta a la empresa formal. No es lo mismo, pero no es que la empresa informal niegue la existencia de la empresa industrial, la respeta y coexiste con ella. A estas podemos poner ejemplo como el tema del vaso de leche, los comedores populares, que no son directamente del gremio empresarial, sindical o profesional, no son, pero de ninguna otra forma son una respuesta antagónica frente a ellas. También por otro lado, la cultura chola no es el reflejo de la cultura modernizada, pero como ya mencionamos, tampoco la invade o la somete. Estas distintas culturas o hábitos que tenían eh, estas personas que han migrado, las siguen teniendo durante ahora en el pueblo limeño. Siguiente diapositiva, por favor. En el estilo políticos o culturales. Esto hablamos un poco en el último punto que toqué acerca del desarrollo de la identidad, acerca de cómo de estas personas que migraban. En primer lugar, la simultánea creación y conquista de una posición guarnecida. Luego, el autodesarrollo de una identidad distinta pero consistente. Y por otro lado, el pragmático uso y la calculada apropiación de todos los recursos disponibles. Con esto quiero decir de que estas personas que migraban mantenían sus culturas e identidades que habían tenido en su propio lugar de nacimiento. Y eso no solo se ve aquí en el Perú, podemos dar un ejemplo de que hace muy poco el tema en Nueva York, eh, muchas personas tenían identidades culturales como el Señor de los Milagros y la desarrollaban ahí. Eso mismo sucedía aquí y sigue sucediendo en el Perú, que no son, estas personas que migran no son capaces de agruparse a estas culturas que tenían la gente limeña de los sectores altos, sino el sector plebeyo trataba de seguir sus propias culturas e identidades y transformarlas y desarrollarlas en un nuevo espacio y coexistiendo también con las otras culturas que también se iban desarrollando en ese entonces. Siguiente, siguiente diapositiva, por favor. El registro de una ausencia del discurso propio. Si bien es cierto, los migrantes construyeron empresas informales, muchas organizaciones sociales y una cultura propia que se fue transformando y desarrollando, no hubo una persona dentro del espacio político que pudo autopresentarse y reflejar un poco el ciudadano que había dado hecho, sino solamente lo representaban. ¿Qué quiero decir con esto? Que al no producir un discurso, la fuerza popular que fue capaz de autoconstruirse como sujeto urbano, no devino un sujeto político. Y ante ese suceso de que no exista un sujeto político que represente, derivó mucho el populismo sobre esos sectores. La zona plebe y la plebe urbana del pueblo limeño ha sido probablemente el que muchos de los políticos han usado como un sector para poder generar más votos, el populismo, con promesas falsas, eh, muchos más beneficios brindados y al final terminaban siendo más costos para estas sociedades. Entonces, a lo que voy es que no hubo una persona capaz de representar todo lo que significaba estas migraciones y el ciudadano que también lo desarrollaba. Y aún así existe mucho la crítica, según Quijano, explicaba que el bloqueo de que no existe una persona así era porque había mucha diferencia social, estas personas no pueden tener los instrumentos conceptuales idóneos para objetivarse a un discurso global sobre sí mismo, pero esto es algo, según el autor, que no es así, debido a que mucha gente de la plebe urbana en las últimas décadas han podido apoderarse y integrarse y desarrollarse en otras clases sociales. Se educaron en colegios, en universidades, produjeron sus propios logros, tuvieron ingresos mucho más altos, estudios profesionales. Entonces, al tener todos esos instrumentos y mecanismos para poder desarrollarse, no hubo, estos prefirieron valecer sus propios intereses, como el ejemplo más reciente de Ollantumala, para poder y no representar esa zona olvidada o plebe de la sociedad limeña. A continuación pasaremos con mi siguiente compañero Enrique.
Yo soy Enrique Romoli y les voy a hablar los dos últimos capítulos que continúan. El que sigue es Aventurando una explicación. La problemática que se plantea es el por qué el pueblo pobre de las ciudades no ha realizado sus propias organizaciones políticas. Asimismo, Quijano hacía mención del bloqueo de la reproducción cultural de los indios andinos debido a la carencia de medios para evolucionar como sociedad, a diferencia del caso de la plebe urbana, que en las últimas décadas tuvieron la oportunidad de educarse en colegios y universidades del mismo modo. Disponen dirigentes populares y militantes políticos. En relación a lo antes mencionado, durante casi 2/3 de su vida como grupo social, es decir, entre los 50 y los 70, su propia experiencia señaló que, bajo la norma cultural que emplearon sus miembros para definir el tamaño de su progreso, que en ambas dimensiones es distinta a la que otros grupos socioculturales tienen, ellos progresaron debido al periodo en el que el producto creció al promedio del 5% anual, en que pudieron extraer recursos del Estado o la sociedad para el fin de sus objetivos. Siguiente diapositiva, por favor. Esta tesis es complementaria a la de Quijano porque afirma que la elaboración de un discurso político por un grupo sociocultural crece cuando dispone de los instrumentos conceptuales y sociales necesarios y de la experiencia de un bloqueo creciente de las posibilidades de reproducir la experiencia colectiva. Esa experiencia conduce en modo permanente a la pérdida de la identidad, que son condiciones existenciales de la posibilidad de generar discursos políticos propios, cuando el grupo social presenta lo siguiente. No encuentra en su repertorio de recuerdos imágenes intensas de logros continuos en el tiempo. La conciencia de esos logros en el pasado no es activada por la materialidad objetiva de esos logros en su realidad presente e inmediata. Y por último, el no disponer de los recursos organizativos e institucionales que encarnan esos logros como poder disponible. Siguiente diapositiva, por favor. Según la presente tesis, esas tres condiciones se cumplieron en el caso de los indios andinos, pero no se cumplen en la cultura de la plebe urbana. Por otro lado, cuando existió una crisis definitiva en el Estado y la economía del proceso modernizador, se comenzó a crear a la base material de la constante experiencia colectiva en la plebe urbana de un límite final para su progreso, en las cuales se puede citar la progresiva transformación de su cultura subalterna en una cultura conflictiva. Las opuestas opciones por el retorno al lugar de origen o por la violencia armada en grupos minoritarios. El relegamiento valorativo de los clubes provincianos en favor de la organización popular y la asociación productiva o comercial como instrumentos privilegiados en relación con el Estado y la sociedad. El incremento de su interés y presencia en la gestión de los municipios distritales y la proliferación de candidaturas comunales independientes en las últimas elecciones. El desarrollo de la crítica por los dirigentes de sus organizaciones a los partidos políticos populares. El desarrollo de mecanismos de manejo de sus propios asuntos, que son distintos y conflictivos a los convencionales mecanismos político-administrativos de gobierno. Y finalmente, el relanzamiento del estilo masivo y violento de sus movilizaciones, etc. Siguiente diapositiva, por favor. Acerca de la crisis de las organizaciones políticas está la del APRA y la IU, a las que se vinculó la plebe urbana. Las crisis de estas colectividades se dio por la no modernidad de sus programas o dirigencias y la no representación de la plebe urbana. Una crisis de representación, como se sabe, no ocurre simplemente por limitaciones de los representantes, sino que también por decisión de los representados. Al fin y al cabo, la representación es una relación. Siguiente diapositiva, por favor. Bueno, y por último tenemos el último capítulo que es explorando en los contenidos de un discurso posible. No es posible prever el sentido que pueda adoptar el discurso y la orientación política en la plebe urbana en el futuro, y no lo es porque la elaboración misma de un discurso supone una transformación de la conciencia. Esto es, no solo una nueva forma de organizar y jerarquizar los valores y las prácticas habituales, sino que también la reconfiguración de sus sentidos y la creación de otros. Las intuiciones surgen frecuentemente de la percepción de
de regularidades organizadas como patrones constantes en el tiempo. Sobre esas intuiciones uno puede presagiar el desarrollo de uno o varios discursos cuyos contenidos se apartan en su sentido de las expectativas de los actores de la política. En ese sentido, la orientación central de la estrategia cultural de la plebe urbana es su particular mezcla de intereses familiares y privados, con los asociativos y colectivos. Dicha mezcla no la hace ni colectivista, ni privatista, ni liberal, ni estatista. Sería una forma para asociar un estilo colectivo de actuación frente al Estado. Si lo dicho es cierto, ella puede inclinarse por la elaboración de un discurso ante el país por la necesidad de vincular ambos intereses de la relación del Estado con los particulares y del desarrollo económico. Siguiente diapositiva, por favor. Asimismo, se menciona que los pobres urbanos no son ni demócratas liberales ni demócratas socialistas, salvo que esas expresiones tengan contenidos distintos a los convencionales. Sin embargo, es preciso advertir que la práctica sociopolítica del pueblo urbano se ha direccionado por una energética voluntad de integración social por la búsqueda del reconocimiento por el Estado y las instituciones de la sociedad. Ahora bien, la extraordinaria importancia que los pobres de las ciudades atribuyen al Estado, sus competencias y recursos que les conviene participar en el Estado porque creen que de ese modo obtendrán beneficios que por otra vía sería más difícil. Y no se duda del carácter realista y lógico de esta orientación, basada como está en sus precarias condiciones de existencia y en la necesidad de desconcentrar el poder y la riqueza en el país. Sin embargo, han percibido una posible amenaza futura como un populismo violento que pondría en riesgo la construcción de un Estado y una sociedad moderna. La presión distribucionista sobre el Estado, desarrollada como poblador organizado, se combina con una propensión notable a la reducción de costos, ahorro, al uso prudente del crédito, al multiuso de sus medios, al pago de sus obligaciones, etc., como sujeto productivo. Y esa articulación es posible si las organizaciones del pueblo pobre participan directamente en el Estado y la administración de los recursos. Por cierto, la participación directa no resuelve de inmediato el problema del tamaño de la distribución y su relación con el monto de recursos disponibles, ni tampoco el balance entre la distribución, ahorro e inversión. Lo que esa situación crea, sin embargo, es un proceso, una experiencia constante a través de la cual el Estado y las organizaciones populares perciben la complejidad de los problemas, aprenden conjuntamente a descubrir los límites del deseo y se asocian entre sí en la búsqueda de soluciones. Siguiente diapositiva, por favor. Es importante tener en cuenta la confianza en las propias capacidades, a la opción por el riesgo calculado, a la organización de los recursos según las metas definidas, a la apertura de las oportunidades y a su aprovechamiento eficiente. Es decir, al conjunto de rasgos que se prefiguraron hace más de 40 años, cuando en sus tierras de origen tomaron la decisión de emigrar. Finalmente, es preciso mencionar que, de todos los grupos sociales del país, la plebe urbana forja su cultura en el campo problemático de la relación entre las culturas india, criolla y occidental. La suya es entonces la primera síntesis y reelaboración colectiva de las vertientes de las tradiciones o corrientes culturales del Perú del siglo. De esta forma, ella intenta anudar los tiempos, los espacios y las orientaciones culturales del Perú contemporáneo. Es la generación y el proceso que escindió la sociedad rural y comenzó la disolución del Estado oligárquico. Su origen, que no se identifica actual, se encuentra en la sierra y la cultura andina, pero es hija también de la sociedad modernizadora, cuyos límites básicos fue la primera en revelar. Su origen, aunque no su identidad, se encuentra también en la costa y sus culturas. Lo que quiero decir con ello es que si en alguna experiencia colectiva y multitudinaria de los grupos sociales existentes, solo puede desarrollarse a través de una experiencia existencial de multitudes. En todo caso, los discursos surgidos y los sujetos de esa experiencia portarán probablemente un sentido más profundo de lo que entendemos hoy por nación peruana. Y bueno, con esto concluimos la exposición. Muchas gracias.